Hola, soy José Ríos. Bienvenidos al video número 16 del curso de Geometría Analítica. En esta ocasión vamos a hablar sobre el plano en el espacio. Bien, sea n una recta en el espacio, en R3, ¿sí? Cuyos números directores son estos, que vamos a representar ahora con letras mayúsculas. A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. Sea un punto P1 cuyas coordenadas son estas, X1, Y1 y Z1, un punto cualquiera en el espacio. Bien. Queremos obtener la ecuación del plano que pasa por el punto P1, el punto 1, tal que la recta n sea perpendicular al plano. Entonces queremos obtener la ecuación del plano que pasa por este punto, por el punto 1, tal que la recta n sea perpendicular al plano. Muy bien. Para ello vamos a seleccionar otro punto, vamos a llamarle punto P, punto cualquiera, con coordenadas X, Y y Z, que también esté en el plano. Claro, diferente al punto 1. Bien, la situación la estamos ilustrando con esta gráfica. Vea usted, aquí tenemos la recta N, aquí tenemos el punto 1, el plano pasa por el punto 1 y la recta N es perpendicular al plano. Entonces queremos obtener la ecuación de este plano. Para ello, seleccionamos otro punto en el plano, punto P, con coordenadas X, Y y Z. Muy bien. Para obtener la ecuación del plano, vamos a considerar esta recta, la recta que pasa por el punto 1 y el punto P. Obviamente, esta recta va a estar en el plano, ¿sí? Y también, por supuesto, esta recta va a ser perpendicular a la recta N. Con estos dos puntos podemos obtener los números directores de esta recta, de la recta P1P. Considerando la dirección del punto 1 al punto P, entonces sus números directores quedarían de esta manera. X menos X1, Y menos Y1, Z menos Z1. Serían los números directores de esta recta, que es perpendicular a la recta N. Por lo tanto, la suma de los productos de los números directores debe ser igual a 0. Entonces tendríamos A mayúscula por X menos X1 más B mayúscula por Y menos Y1 más C mayúscula por Z menos Z1 debe ser igual a 0. Desarrollando esto, podemos obtener esta otra igualdad. A mayúscula por X más B mayúscula por Y más C mayúscula por Z menos todo esto, igual a 0. Bien, observe que esta expresión, este trinomio que estamos indicando aquí, es una constante. A, B y C son números conocidos, dados. X1, Y1, Z1 también es una constante. Bien, a este trinomio vamos a representarlo como menos D mayúscula. Haciendo la sustitución, menos por menos es más, entonces podríamos obtener esta igualdad. Finalmente, así va a quedar. Esta va a ser la ecuación del plano. Cualquier punto P que esté en el plano, con coordenadas X, Y y Z, sus coordenadas deben cumplir con esta igualdad. Observe usted que los coeficientes de X, Y y Z formarían precisamente los números directores de la recta normal o la recta perpendicular. A la recta perpendicular también se le llama recta normal al plano. Bien, a esto se le llama la ecuación general del plano. Bien, lo anterior ya lo vamos a formalizar con este teorema. La ecuación general de un plano tiene esta forma. Mayúscula por X más B mayúscula por Y más C mayúscula por Z más D mayúscula igual a 0. Donde A, B, C y D mayúscula son constantes. Tal que los primeros tres, A, B y C mayúscula, son los números directores de su recta normal o de su normal para abreviar. Recuerde, la recta normal al plano es la recta perpendicular a dicho plano. Recta normal es lo mismo que recta perpendicular. Bien. Vamos a ilustrar esto con el siguiente ejemplo. Obtener la ecuación del plano que pasa por este punto. El plano pasa por este punto y su recta normal, o sea, su recta perpendicular, pasa por estos dos puntos. Por estos dos puntos pasa la recta normal al plano y el plano pasa por este punto. Muy bien.
Con estos dos puntos, por aquí pasa la recta normal, obtendríamos los números directores de la normal. Bien, considerando la dirección del punto 2 al punto 1 sería 5 menos menos 6, 11, 8 menos menos 9, 17, menos 1 menos 9, menos 10. Bien, entonces, estos serían los números directores de la recta normal. Entonces, la ecuación del plano debe tener esta forma. 11 por x más 17 por y menos 10 por z más d mayúscula igual a 0. Nos falta determinar el valor de d mayúscula. Para eso, vamos a colocar aquí las coordenadas del punto P, porque este punto está en el plano. Entonces, sus coordenadas deben cumplir con esta igualdad. Entonces, sustituyendo x por 2, aquí nos queda 11 por 2, y por menos 3 y z por 1 positivo, nos queda esta otra igualdad. Y de aquí ya tranquilamente despejamos d mayúscula, que sería igual a 39. Ya con esto tenemos completa la ecuación del plano. Esta debe ser la ecuación del plano, que pasa por este punto, y su recta normal o recta perpendicular al plano pasa por estos dos puntos. Entonces, esta debe ser la ecuación del plano. Cualquier punto P con coordenadas X, Y, Z que pertenezca al plano o que esté en el plano, debe cumplir con esta igualdad, con esta ecuación. Bien, vamos a considerar este siguiente ejemplo. Queremos obtener la ecuación del plano que contiene a estos puntos no colineales, estos tres puntos. Entonces queremos obtener la ecuación de este plano, que contiene a estos tres puntos. Bien, la estrategia va a ser la siguiente. Con un par de puntos obtendríamos una recta que está en el plano, y de ahí obtendríamos sus números directores. Con otro par de puntos obtendríamos una segunda recta que también está en el plano, y de ahí vamos a obtener sus números directores. Y después, con ese par de números directores, obtendríamos los números directores de una tercera recta que va a ser perpendicular a estas dos. Y en consecuencia, esa tercera recta va a ser también perpendicular al plano. Y con eso, información, ya podríamos obtener la ecuación que estamos buscando. Bien, vamos a considerar esta recta que pasa por el punto 1 y el punto 2. Obviamente esta recta también está en el plano. Bien, considerando la dirección del punto 1 al punto 2, de ahí obtenemos sus números directores. Menos 5 menos 2 menos 7, 8 menos menos 5, 13 y 4 menos 3, 1. Estos son los números directores de esta recta que pasa por el punto 1 y punto 2 y que está en el plano. Bien, ahora vamos a considerar esta segunda recta que pasa por el punto 1 y el punto 3, que también está en el plano. Considerando la dirección del punto 1 al punto 3, estos serían sus números directores. Menos 6 menos 2 menos 8. 4 menos menos 5, 9. Menos 2 menos 3 menos 5. Entonces tenemos estos dos números directores correspondientes a dos rectas que no son paralelas y que están en el plano. En consecuencia, aquí tenemos nuevamente esos números directores. Entonces de aquí podríamos obtener los números directores de una recta, una tercera recta, perpendicular a estas dos. Y esa tercera recta pues va a ser también perpendicular al plano. Bien, aplicando las fórmulas correspondientes para este caso, tendríamos que el valor de A sería este determinante. ¿Sí? Sería esta columna y esta otra formarían las columnas de este determinante, cuyo valor usted lo resuelve, es menos 74. Ahora, para el valor de B, resolvemos este determinante formado por esta columna y esta otra. Aquí lo tenemos. Usted puede verificar que nos da menos 43. Finalmente, el valor de C se obtiene con este determinante, que es la primera y la segunda columna. Es este. Resolviendo nos da este valor. Entonces, con esto ya tenemos los números directores de la recta que es perpendicular a estas dos. En consecuencia, son los números directores de la recta que es también perpendicular al plano, o la recta normal al plano. Entonces,
En consecuencia, la ecuación del plano debe quedar así. Para encontrar la ecuación del plano vamos a tomar en cuenta cualquiera de estos tres puntos. Voy a tomar el punto 1. Sería menos 74 que multiplica por x menos 2. Y luego menos 43 que multiplica por y menos 5, y más 5. Y luego más 41 que multiplica por z menos 3. Y esto debe ser igual a 0. Eso debe ser igual a 0. Entonces, usted puede verificar que desarrollando esto, me queda esta igualdad. Ya esto lo podemos dejar como la ecuación del plano que estamos buscando. Pero si queremos que estos términos queden positivos, sobre todo el primero, entonces multiplicamos por menos 1 en ambos lados. Entonces cambian los signos de toda esta parte. Y entonces me quedaría esta otra igualdad, ya con signos positivos aquí. Entonces vamos a dejar esto como la ecuación del plano que estamos buscando. Esta sería la ecuación del plano que pasa por estos tres puntos. Bien, siguiente ejemplo. Un ejemplo más. Queremos obtener los valores en cada eje coordenado, en cada eje correspondientes a este plano. Esta tenemos la ecuación del plano. Queremos obtener los valores en cada eje correspondientes a este plano. Muy bien. Para encontrar el valor de x en el eje x, para encontrar el valor correspondiente al eje x, pues hacemos que y y z sea 0. Si y y z es 0, entonces despejamos el valor de x. Obviamente, un valor en el eje x, pues sus coordenadas de y y z son 0. Por eso se sustituye aquí y y z por 0 y despejamos x y nos da que x es igual a 10. Para encontrar el valor de y, entonces su coordenada x y z debe ser 0. Entonces hacemos que x sea 0, z sea 0 y de ahí despejamos y. Nos queda esta igualdad y nos queda que y es igual a 4. Si queremos obtener el valor de z, entonces ahí la coordenada x y vale 0. Entonces haciendo que x sea 0 y y sea 0, entonces nos queda esta igualdad, despejando z nos da 5. Entonces este plano corta al eje x en x igual a 10. Corta al eje y en y igual a 4. Y corta al eje z en z igual a 5. Aquí está la gráfica. Entonces el plano corta al eje x en 10. Corta al eje y en 4. Y corta al eje z en 5. Con estos tres puntos no colineales, pues ya se define o se determina el plano. Entonces, esto nos da una idea por dónde pasa el plano y más o menos en qué posición se encuentra en el espacio. Entonces, uniendo estos segmentos, aquí podemos ver esta superficie triangular, pues se encuentra obviamente en el plano. Entonces, nos da una idea de cómo está ubicado el plano en el espacio. Entonces, para este caso, pues la superficie, este triángulo, está en el plano. Esta superficie es parte del plano. Por supuesto, un plano se extiende al infinito en todos lados. Para todas direcciones se extiende al infinito. Entonces, esta es una pequeña parte del plano. Y ya tenemos una idea más o menos cómo está ubicado el plano. Bien, ahora veremos otra forma de la ecuación del plano. Otra forma. Bien, tenemos la ecuación general, que es esta. Entonces, vamos a representar a las intercepciones del plano con los ejes, ¿sí? Con estos valores. A minúscula, B minúscula y C mayúscula. A minúscula es el valor de X, donde el plano corta al eje X, o se intercepta con el eje X. B minúscula representa el valor de Y, donde el plano corta al eje Y. Y C minúscula es donde el plano corta al eje Z. Muy bien. Entonces, para obtener, si se sustituye el valor de A, entonces X vale A, Y y Z vale 0. Entonces, haciendo la sustitución, me queda esta igualdad. Despejando A mayúscula, quedaría menos D mayúscula sobre A minúscula. Bien. Sustituyendo las coordenadas Y igual a B, entonces X y Z vale 0. Me quedaría esta igualdad. Despejando B mayúscula, es igual
a menos D mayúscula entre B minúscula. De manera similar, obtenemos que C mayúscula va a ser igual a menos D mayúscula sobre C minúscula. Claro, aquí A, B y C minúsculas deben ser diferentes de 0 para evitar dividir entre 0 precisamente. Bien, sustituyendo estas representaciones de A, B y C mayúscula aquí en la ecuación general me quedaría de esta manera. Aquí D mayúscula, aquí está sumando, lo pasamos restando al otro lado la igualdad. Aquí está restando. Bien, finalmente aquí dividimos en ambos lados la igualdad, dividimos entre menos D mayúscula. Y entonces me queda esta igualdad. Las coordenadas x, y, z de un punto sobre el plano también deben cumplir con esta igualdad. A esta ecuación del plano se le llama la forma simétrica o ecuación simétrica o forma simétrica de la ecuación del plano, donde A, B y C minúsculas son las intercepciones del plano en los ejes coordenados. Entonces, esto lo podemos formalizar en el siguiente teorema. Sea A, B y C minúscula, las intercepciones respectivas con los ejes X, Y, Z del plano. Entonces, claro, con la condición de que estos tres valores, A, B y C minúsculas, sean diferentes de 0, por supuesto. Entonces, la forma simétrica de la ecuación del plano es esta que está aquí. Esta sería otra forma de la ecuación del plano, que en la práctica pues se usa poco, porque esta ecuación está limitado. A, B y C minúsculas deben ser todas diferentes de 0. Eso significa que si una de estos tres valores es igual a 0, esta ecuación no se podría usar. Es decir, esta ecuación es válida únicamente para el plano que no pasa por el origen. Si un plano pasa por el origen, entonces uno de estos valores debe ser 0. Entonces esta ecuación simétrica es válida siempre y cuando el plano no pasa por el origen. Bien, ahora hablaremos sobre la posición relativa de dos planos. El ángulo θ entre dos planos se define como el ángulo entre sus rectas normales. Bien, entonces tenemos dos planos con estas ecuaciones, su ecuación general y este es el otro plano. A', B', C', D mayúscula prima, igual a 0. Son las dos ecuaciones de dos planos. Muy bien. Entonces, los números directores de sus rectas normales correspondientes son estos. Estos deben ser los números directores de la recta normal correspondientes a este plano. Y estos son los números directores de la recta normal correspondientes a este plano. Bien. Entonces, queremos obtener el ángulo θ entre estas dos rectas. ¿De acuerdo? Queremos obtener el ángulo θ entre estas dos rectas. Bien. Entonces, el coseno, ya sabemos, lo hemos demostrado, ¿sí? Lo hemos demostrado que el coseno de este ángulo θ debe ser igual a esta fórmula. El signo depende del sentido de las rectas. Entonces, el numerador es la suma de los productos de los números directores entre el producto de estas raíces cuadradas. Bien, entonces, vea usted, el ángulo θ entre dos planos se define como el ángulo entre sus rectas normales. En consecuencia, este ángulo debe ser también el ángulo entre los dos planos, porque es el ángulo entre sus rectas normales, precisamente. Entonces, ya con esta información se puede establecer lo siguiente. Los planos serán paralelos si sus números directores de las rectas normales son proporcionales. Si A mayúscula es igual a constante K por A' mayúscula, B mayúscula es igual a K por B' mayúscula, y C mayúscula es igual a K por C' mayúscula, con K diferente de 0. Si esto ocurre, entonces pues los planos serán paralelos porque sus rectas normales serán paralelas. Ya sabemos que si esto ocurre, las rectas son paralelas. En consecuencia, los planos serán paralelos. Ya sabemos que si esto ocurre, las rectas son perpendiculares.
En consecuencia, si esto ocurre, pues los planos serán perpendiculares, uno con respecto al otro. Si la suma de los productos de los números directores de las rectas normales son iguales a 0, entonces los planos serán perpendiculares. Bien, ahora vamos a determinar las condiciones para que dos planos sean idénticos, sean el mismo plano. Bien, dos planos son idénticos si son paralelos, obviamente deben ser paralelos, y además un punto, al menos un punto, debe estar en ambos planos. Entonces vamos a llamarle punto P1 con coordenadas X1, Y1 y Z1. Este punto está en los dos planos y son paralelos. Si esto ocurre, entonces se trata del mismo plano, los planos son idénticos. Bien, entonces vamos a tener estas dos ecuaciones generales para dos planos que son idénticos. Bien, vamos a llamarle la primera ecuación 1, la segunda ecuación 2. Bien, entonces, como son paralelos, ya hemos demostrado, hemos dicho que entonces las rectas, sus números directores de las rectas normales deben ser proporcionales. Entonces, A mayúscula debe ser igual a constante K. Para una constante K diferente de 0, A mayúscula debe ser igual a una constante K por A'. B igual a constante K por B'. C igual a constante K por C'. Entonces, sustituyendo estos valores en la ecuación 1, en esta de aquí, obtendríamos esta igualdad. K por A' por X, K por B' por Y, K por C' por Z, más D igual a 0. Vamos a llamarle ecuación 3. Muy bien. Ahora, esta ecuación 2 la multiplicamos por la constante K y obtendríamos esta igualdad. Vamos a llamarle ecuación 4. Obtendríamos esto. Bien. Ahora, este punto, el punto 1, está en los dos planos. Entonces, evaluando el punto 1 en la ecuación 3 aquí y en la ecuación 4 acá, evaluando el punto 1 en la ecuación 3 y en la ecuación 4, las debe de cumplir porque está en los dos planos, debe cumplir con las dos igualdades porque el punto está en los dos planos. Entonces obtendríamos estas igualdades, estas ecuaciones, ecuación 5 y ecuación 6. Muy bien. Como son iguales a 0 estas dos expresiones, entonces esta primera suma va a ser igual a esta segunda. Entonces, al igualar esta suma con esta otra, vea usted, se cancelan estos términos, se cancela este término, se cancela este término. ¿Y qué me quedaría? Pues que D mayúscula es igual a constante K por D mayúscula prima. Nos queda esta otra. En consecuencia, se deduce el siguiente resultado. Dos planos serán idénticos, o sea, es el mismo plano, si todas las constantes son proporcionales, donde K minúscula es diferente de 0. Es decir, A mayúscula es igual a constante K por A' mayúscula, B mayúscula es igual a constante K por B' mayúscula, C mayúscula es igual a constante K por C' mayúscula y D mayúscula va a ser igual a constante K por D' mayúscula. Entonces, si todas las constantes A, B, C y D son proporcionales, entonces son planos idénticos. Se trata del mismo plano. Bien, lo anterior ya lo podemos formalizar con este teorema. Dado dos planos con estas ecuaciones generales, ¿sí?, se tiene lo siguiente. Primero, los planos son paralelos si y solo si son proporcionales los correspondientes números directores de sus rectas normales. Si A mayúscula es igual a, para una constante K diferente de 0, A mayúscula es igual a K por A', B igual a K por B', C igual a K por C'. Si esto ocurre, son paralelos. Los planos son perpendiculares si y solo si la suma de estos productos es igual a 0. La suma de los productos de los números directores de las rectas normales. A por A' más B por B' más C por C' es igual a 0. Si esto ocurre, los planos son perpendiculares. Y finalmente, los planos son idénticos, los planos coinciden, es del mismo plano, si todas las constantes son proporcionales. Es decir, si existe un número, una constante K diferente de 0, donde se cumpla todo esto. A igual a K por A', B igual a K por B', C igual a K por C' y D igual a K por D'.
Entonces, si todas las constantes son proporcionales, A, B, C y D, entonces se trata del mismo plano, coinciden, son idénticos. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.